Entonces, la guerra de guerrillas es importante porque fue una de las estrategias que usó Titu Cusi Yupanqui para poder derrotar a los españoles en un primer momento. Ya, se ve la pantalla, ¿verdad? La guerra de guerrillas, entonces. Sin embargo, el problema del gran Titu Cusi Yupanqui es que un día un grupo de curas de la Orden de los Agustinos llegaron y le dijeron a Titu Cusi Yupanqui, le dijeron, déjanos entrar a evangelizar aquí a Vilcabamba, déjanos entrar, ¿no? Ah, ya, si solo quieren evangelizar, no creo que sean un problema o un peligro, ¿no? Entonces, Tito Cusi cometió el error de dejarlos entrar estos curas agustinos a Vilcabamba, incluso firmaron una paz, la paz de Acobamba, en la que se comprometió el Inca a no hacerles la guerra a ellos, sino porque ellos solo quieren evangelizar. Pero estos agustinos muy astutamente dibujaban planos donde veían dónde estaban los cuarteles del Inca, dónde estaban exactamente ubicados los lugares secretos, y toda esa información se lo mandaban a Lima, y eso fue lo que generó que puedan llegar a atacarlos de sorpresa. Al final, Titu Cusi fue derrotado y fue muy triste porque de él se esperaba una resistencia mucho más efectiva. Ahora, no importa, Tito si perdiste la guerra, pero la hiciste más o menos. Lo que me interesa aquí es que ahora entiendas que durante esta resistencia de Tito Cusi surgió este gran movimiento que debes de haberlo escuchado alguna vez, el famoso Taki Oncoy. ¿Alguien sabe qué significa? Los que sepan quechua, ¿qué significa Taki Oncoy? Taki Oncoy. La fiebre de la bulla, Perdón, repite. la fiebre de la bulla del baile. Fiebre del baile o enfermedad del baile. Taki es baile, ¿no? Incluso en Canal 7 los domingos hay un programa que se llama Miskitaki. Taki es danza o baile. Oncoy es fiebre o enfermedad. Profesor, ya, interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia? Ya, lo que pasa es que el Taki Oncoy es una de las cosas de la resistencia andina, pero es una resistencia religiosa. Es decir, muchos indígenas, tú sabes muy bien esto, ya habían vueltose católicos por la invasión española, etcétera, pero muchos indígenas no. Entonces, apareció un profeta mestizo llamado Juan Chocne, que un día les dijo, a ver, ¿quiénes se han vuelto cristianos? Acá, Juan Chocne, nosotros somos cristianos y no te da vergüenza. Y tus dioses sean incas, ¿y cómo has abandonado a tu apo, a tu cerro? Mira, ya no le haces un pago a la tierra, ¿dónde están tus ofrendas? No, esos dioses son falsos porque españoles nos han dicho que el catolicismo es mejor. Ah, sí, pues ahora sabes lo que te va a pasar, te va a dar el taquioncoy. ¿Qué es eso? El taquioncoy significa que el espíritu del Apo, el espíritu del dios Inca se va a meter a tu cuerpo y te va a hacer convulsionar en el suelo. ¡Qué miedo! ¿Y me voy a morir? No, no te vas a morir, todo lo contrario, el taquioncoy te purifica, el taquioncoy lo que hace es que tú te olvides de Cristo, de la Virgen, del Padre Nuestro y todo lo que esta religión extranjera te ha metido en la cabeza. Tienes que volver a creer en tus antiguos dioses, si no, te va a dar el taquioncoy. Entonces, a uno pues se psicoseaba y empezaba a caer al suelo y como si fuera pues, ¿no? Empezaba a temblar. Entonces, supuestamente esa era la purificación. Y como tú sabes lo que es la psicosis colectiva, a uno le dio, a mí también me da y ¡boom! Todos al suelo. Entonces, la fiebre del taquioncoy es hoy día representado con la famosa danza de las tijeras, donde has visto cómo bailan en el suelo, ¿no? Como unas vueltas alucinantes, ¿verdad? Claro, las tijeras es algo que se ha añadido en la modernidad, pero antes era así nomás. Entonces, este Tankioncoy, repito, se da durante la rebelión de Titu Cusi Yupanqui y tiene como objetivo rechazar todo lo que es cristiano, a través de esta resistencia religiosa. Profesor, ¿trajo alguna consecuencia en los cristianos o en los españoles cristianos esto? Claro, ¿qué hicieron los españoles cristianos cuando se enteraron que estos indígenas volvían a creer en su Satanás, en su Pachamama y en sus porquerías herejes? Entonces, ¿qué hicieron los cristianos para poder volver a encasillarlos a la fe católica? Si te preguntan eso, marca esto. Crearon un tribunal. Y pobre que me digas tribunal de la Santa Inquisición, ¿ah? No, ya vamos a analizar la diferencia entre la Inquisición y el tribunal, no sé si algunos lo han sacado ya, conocido como el tribunal de extirpación de qué, a ver. De idolatría. Muy bien, campeón. El tribunal de extirpación de idolatrías que tiene como objetivo que los españoles se encarguen de buscar quiénes son los dioses de los indígenas, si es un cerro, es una piedra, es un palo, y destruirlos, exterminarlos. Esa es la famosa campaña
de extirpación de idolatrías, que iba dirigida contra el indígena, ¿ya? Y la Santa Inquisición, en cambio, y te voy adelantando ya que mencioné lo de la Inquisición, juzga a los herejes, pero no a los indígenas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué a los indígenas no los quema o no los juzga la Inquisición si los indígenas también son tan, ¿no? Pueden volverse otra vez a su religión andina y equivocarse de Cristo. O sea, ¿por qué la Inquisición no los quema y a otros sí? Porque la creencia era, bueno, en realidad más que creencia era la convicción, la norma, era que los indígenas no tienen la culpa de no haber conocido a Jesucristo. O sea, Jesucristo no nació en Perú, Jesucristo nació muy lejos del Perú. Entonces, ¿qué culpa tienen los indígenas de no haber conocido la verdadera religión? Y si ahora la conocen, bueno, pues el indígena recién está en proceso de evangelización, recién está en proceso de conversión. Si mete la pata y vuelve a creer en su cerro, en su apu, lo vas a quemar, pues, ¿no? Tienes que enseñarle a creer y para eso extírpale sus ídolos. ¿Y a quién sí quema la Inquisición entonces? La Inquisición quema a aquellos que conocen a Cristo desde nacimiento. O sea, en el caso actual, si la Inquisición existiera hoy día, ustedes estarían bien quemados, ¿no? Porque desde que nacieron los bautizaron, en tu colegio les llevaban religión, tú has conocido a Cristo desde niño, y si a pesar de eso no lo aceptas, entonces la Inquisición ya te estaría buscando para llevarte a la hoguera. En el caso del indígena, él no tiene la culpa, recién estaba en proceso de conversión. Por eso es ese tribunal quien se encarga del indígena, el de extirpación de idolatrías. ¿De acuerdo? Eso ya te adelanté lo que les iba a decir en el virreinato, pero no importa. Muy bien, ese está aquí, Oncoy. Ahora, muerto Titu Cusi Yupanqui, este es el último gran rebelde de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Tupac Amaru I, lo que te voy a contar es que también fue capturado, él continuó la resistencia. Ya para esta época el virrey del Perú se llamaba Toledo, ¿ya? No Alejandro, ¿ah? Francisco de Toledo, ¿ya? Es uno de los virreyes más importantes del siglo XVI. Acá te dejo los años en el que gobernó. Y fue Toledo quien ordenó su captura y muerte del último Inca. ¿Cómo lo mataron? Le cortaron la cabeza. No sé si ves acá la imagen del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿verdad? Aquí está la imagen de cómo Guamán Poma retrató la muerte de Atahualpa. La cortada de cabeza trajo una consecuencia legendaria. La creencia indígena de que ese cuerpo y esa cabeza algún día volverán a unirse. A ver, ¿quién me dice cómo se llamó ese mito que nació tras la muerte del último Inca? Incarri. El Dincarri. mito, así es, el mito del Incarri. ¿Qué significa Incarri, profe? Incarri es Incarrey, o sea, el Inca, el rey. El Incarri, el Inca que algún día volverá y que estamos esperando que su cabeza algún día se encuentre con su cuerpo. Porque los incas no mueren, los incas son hijos del sol, por lo tanto son inmortales. ¿Dónde escondieron la cabeza? Nadie lo sabe. Y el cuerpo tampoco nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que en el lugar donde esté esa cabeza, está buscando su cuerpo. Y el cuerpo en la noche intenta buscar su cabeza. El día que la encuentre, se la pondrá y vendrá la venganza de los indígenas contra los blancos. Y el Tahuantinsuyo resucitará y este imperio volverá a ser hermoso y paradisiaco. Suena bastante romántico esa leyenda, ¿no? ¿Y cuándo pasará eso supuestamente? Bueno, a las profecías, había una profecía de Santa Rosa de Lima que decía que en el año que termine en 37, los incas recuperarán sus tierras. Ya sabes qué año terminó en 37, 1777. 3 años después de esa profecía, se reveló Tupac Amaru II, ¿no? Condorcanqui. Bueno, otros dicen que el Inca volverá cuando cambie el milenio, o sea, en el año 2000, pero no pasó nada. Yo me acuerdo del 2000, tú no te acuerdas. Decían que los incas iban a volver, nada, solo llegó al poder Alejandro Toledo, pero fue coincidencias de la vida, no pienses mal de él. Bueno, entonces este fue el último Inca de Vilcabamba y con él nace este mito del Inca. Muy bien, chicos. A ver, preguntitas hasta aquí. 1, la clave, rapidísimo. Te espero. A ver. El objetivo de la resistencia de Vilcabamba. La A, a ver, el Había- objetivo, dice, ¿no? Objetivo. Recuperar el poder político inca. Puede ser. Otra clave, ¿no hay? Debilitar el movimiento taquidonco, buscar una alianza con los cañaris, impedir la muerte de Bocamaro, proteger las tropas. Así es, correcta respuesta. Muy bien, la A. A ver, ya, esta nomás había por ahora. Vamos ahora a las guerras civiles entre los españoles. A ver, ¿qué podemos decir sobre esto? Lo primero que quiero que tengas en cuenta es lo siguiente. Tú sabes lo que es una línea de tiempo, ¿verdad?
Sí, claro, obviamente. Pero si te pido que hagas una línea de tiempo en historia del Perú comparado con historia del Perú, profe, ya me confundió, ¿cómo historia del Perú comparado con historia del Perú? A ver, por ejemplo, la resistencia andina, tema que acabamos de terminar hace un instante, se desarrolló al mismo tiempo que se desarrollaban también las guerras civiles. ¿De acuerdo? Eso es una línea de tiempo entre historia del Perú. Ahora, para complicarte más esto, al mismo tiempo que se desarrollaba la resistencia andina y las guerras civiles, también el virreinato del Perú nacía. ¿Ya? Profesor, pero al mismo tiempo nacieron los tres, claro que no. ¿Cuál nació primero? ¿Cuál empezó primero? ¿La resistencia, las guerras civiles o el virreinato? Eso sí es difícil, porque ahí tendrías que recordar años. A ver, yo estoy acá para ayudarte, aunque tengo que hacer memoria un poco yo también. A ver, la resistencia andina empezó con la rebelión de Manco Inca, claro, y eso fue 1536, ¿ok? Ahora, la primera guerra civil entre Pizarro y Almagro, acá creo que ha habido un error, es 1538, chicos, 1538, ¿ya? Ya lo vamos a poner, 1538, entonces empezó 2 años después de la resistencia andina, mientras que el virreinato del Perú se crea oficialmente en 1542. Ya, más o menos son 3 acontecimientos simultáneos que se producen. Por eso te lo tengo que contar uno por uno, ¿no? ¿Listo? Ya, entonces vamos a profundizar. Fueron 4 las guerras civiles. 4 fueron las guerras civiles. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido la primera? La primera ha sido entre Pizarro y Almagro. Es la más fácil de todas. ¿Eh? ¿Por qué fue esta guerra? Si ustedes recuerdan, chicos, vean el mapa, Por ¿sí? el Ustedes. Cusco, por la repartición de Ah, correcto, pero territorios. para que vean primero el mapa, la pregunta primero iba a ser, esta gobernación que le dieron a Francisco Pizarro, como ves acá se dice Nueva Castilla, se la dieron en un documento. Ahora dime, ¿qué documento le permitió a Pizarro tener esa capitulación? Digo, perdón, esa gobernación. Ya lo Igual dije. dije, Sí, él lo dijo. dije la capitulación de Toledo, la capitulación de Toledo, que ya la conoces. A Pizarro le dieron más privilegios, ¿verdad? Mientras que Almagro se quedó sin nada. Profesor, pero ¿cómo que sin nada? Si acá yo veo que Almagro tiene su gobernación, la gobernación de Nueva Toledo. Es que al final, de pena, por así decirlo, a Almagro le dieron su gobernación, de tanto que insiste, pero el Cusco le tocaba a Pizarro. Ahora, el problema del Cusco, que ni yo lo puedo ver acá, a pesar que ha ampliado la diapo, es que el Cusco, si tú, a ver, te señalo más o menos, ¿no? El Cusco en realidad le pertenece a Pizarro, pero está pegado a la frontera. Y en esa época, pues las fronteras son imaginarias hasta ahora, pero en esa época Almagro que iba a pensar que el Cusco le pertenecía a Pizarro, creía que era de él. Almagro se fue a conquistar el sur, lo que hoy es Chile, creyendo que iba a encontrar oro en Chile. Hay que ser bien inocente para pensar que en Chile iba a haber oro, ¿no? No encontró nada. Encontró puro indio salvaje, los araucanos. Luego estuvo por Argentina, encontró puro frío y más indios salvajes. Entonces, Almagro se enteró que lo que le tocó en su gobernación no sirve para nada. No hay riqueza. Entonces se agarró el Cusco, diciendo que le pertenecía. ¿Quién saltó? Pizarro. Es así entonces que estalla la Primera Guerra Civil. Entonces, ¿por qué se dio la Primera Guerra Civil? Porque no estaba delimitada bien las fronteras. Por eso en algunos textos vas a encontrar que la Primera Guerra Civil también es llamada la Guerra de las Fronteras, porque la frontera no estaba bien señalada. Y la disputa por el Cusco sería la causa que hizo que la gota se derrame y empiece. Pero si te preguntan, ¿qué capitulación ya empezó a generar molestia entre Pizarro y Almagro? Este disgusto, este distanciamiento venía desde la capitulación de Toledo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho hace un instante. A ver, hagan sus apuestas. ¿Quién ganó? ¿Pizarro o Almagro? ¿Qué dicen? Pizarro. Ganó Pizarro. La batalla se llevó a cabo en Las Salinas, Cusco. Ahí ganó Pizarro. ¿Qué le pasó a Almagro? Pierde la cabeza. Se la cortaron. ¿Qué consecuencia trajo la muerte de Diego de Almagro? El hijo de Diego de Almagro, llamado Almagro el Mozo, ¿no? O Almagro el Joven, se vengó asesinándolo a Francisco Pizarro. Ah, mira, ve, Almagro el Mozo con sus almagristas, también conocidos como los de la capa, porque tenían su capa, o los de Chile, porque venían de Chile, ¿no? Mataron a Pizarro a punta de espadazos, ¿no? Ya, pues Pizarro, miren ustedes la huella de sangre que hizo de una cruz pidiendo a un cura que venga y lo confiese porque él no quería morir sin que Dios le perdone sus pecados, pero nadie se le acercó, más bien como aún estaba vivo, le rematan con un jarronazo, otros dicen con un macetero de 30 kilos en la cabeza. Y así miren cómo terminó. El hombre que destruyó el Perú
Fue asesinado por sus propios compatriotas. El cuerpo de Francisco Pizarro nunca regresó a su ciudad natal, Trujillo de Extremadura, España. El cuerpo de Pizarro está aquí en Lima, en el Museo de la Catedral de Lima, imagínate. Así es que, si ustedes quieren conocer al primer terrorista del Perú, Francisco Pizarro, tienen que visitar el Museo de la Catedral. Por si acaso te van a cobrar entrada, no me parece. A la Casa de Dios no se le cobra entrada, ¿cierto? Pero te van a decir que esa parte del museo y que la municipalidad es la que bla, 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 bla. Bueno, no te quiero contar la pelea que tuve cuando la primera vez que visité el museo. A ver, muerto Francisco Pizarro, ¿quién acababa de considerarse el que ha ganado esta guerra al final? El hijo de Almagro es el que ha ganado, Almagro el Mozo. Lo malo es que Almagro el Mozo era un chiquillo malcriado. Mira lo que hizo. Se apoderó de las dos gobernaciones, Nueva Castilla y Nueva Toledo. Se agarró todo. Craso error. ¿Esos territorios de quiénes son? ¿De quiénes son? De los incas ya no. ¿De quiénes son esos Corona. territorios? La De corona Pizarro y Almagro lo eran, pero ya murieron. ¿De quiénes son estos territorios? del virrey. El virrey, ya, pero en realidad el rey es el dueño y lo manda al virrey para que los gobierne, ¿cierto? Esto es del rey. ¿Y quién es el mozo para venir a usurparle territorios que son del rey? Por eso es que el rey a quien envió para darle su tape quieto es el Vaca mozo. de Castro. A Cristóbal Vaca de Castro, muy bien. Y esa sería la Segunda Guerra Civil. Uy, pero acá hay una pregunta. A ver, sigan, ustedes pueden. La primera, lo que hemos dicho hasta aquí. Pregunta de la UNI, a ver cómo vamos. De Toledo. Ujú. Ujú. La B, la B. La A o la B, la A o la B, ¿no? Ya, La B. stop, stop. ¿Quieren hacer bien esa pregunta? Primero escucha esto. La Segunda Guerra Civil fue entre Almagro el Mozo versus Cristóbal Vaca de Castro. ¿Quién envió a Vaca de Castro? Te dije, el rey envió a Cristóbal Vaca de Castro para que le pegue al Mozo. Aquí la batalla se llamó de Chupas. ¿Dónde queda eso? Huamanga, Ayacucho. ¿Quién ganó acá? A ver, te toca a ti. ¿El Mozo o la Vaca? ¿Quién ganó? Vaca de Castro. Vaca derrotó al Mozo. Mozo pierde su cabeza. Qué manías de cortar cabezas en esa época. Y no había guillotina como en la Revolución Francesa. Hachazo limpio, ¿sí? No, sí, no, hachazo limpio, de frente. Y lo peor era que cuando te quedabas sin cabeza seguías vivo. 1 o 2 minutos. Uno no muere inmediatamente cuando te quedas sin cabeza. La visión todavía sigue, el cerebro todavía irriga sangre, el corazón aún late. O sea, tu cabeza puede ver a su propio cuerpo a 10 metros, 20 metros de distancia durante 1 minuto. Así es que si alguna vez te pasa lo mismo, te queda 1 minuto más de vida para hacer lo que hasta ahora no has hecho, etc. Muy bien, entonces muerto el Mozo, gana Vaca en la batalla de Chupas. Ya te dije, asumo que ya sacaste la clave. ¿La A o la B? B. La B, la B. La B, correcto, ¿no? Claro, completa mejor. La guerra de los primeros conquistadores, o sea, de los primeros 2 guerras que hemos dicho, fue causada por los acuerdos de la capitulación de Toledo. Las batallas más importantes, te dije una, la de las Salinas, y la de ahorita, la de Chupas. Muy bien, son 4 guerras, vamos 2. ¿Quieres entender la tercera y la cuarta guerra, cierto? Primero tienes que aprender qué fueron las leyes nuevas. Profesor, ¿qué es eso? A ver, ¿tú sabes cuántos indígenas murieron por culpa de la invasión española? Haz más de un aproximado. A ver, profe, habían 12 millones de indígenas en el Tahuantinsuyo. ¿Cuántos murieron en la conquista española durante el primer siglo? ¿Tienen alguna idea? Más de la mitad. No, no te atreves a decir un número. ¿Cuántos murieron? Ujú. La tercera guerra civil es de los encomenderos, de los insatisfechos es la cuarta. ¿Ya, Miriam? Nada, ya, te lo voy a decir al revés. Después de un siglo de conquista española, quedaron vivos 600.000 indígenas. Alucinante, ¿ah? ¿Cuántos murieron en un siglo de invasión española? Aquí en el Perú nomás. Más de 11 millones. Ahora, ¿quieres un dato más macabro? ¿Cuántos indígenas tenía América cuando llegaron los españoles? 70 millones de indígenas. ¿Sabes cuántos quedaron vivos en toda América después de un siglo? 3 millones. Dime cuántos murieron. 67 millones. ¿Cuántos muertos dejó la Segunda Guerra Mundial? 55 millones. Ya. Acá murieron por ahí, ¿no? Alucinante, ¿no? ¿Qué es lo que causó la gran mortandad del indígena?
¿Qué me dicen ustedes a esa pregunta? Estamos ¿Cómo? viviendo una de esas claves incluso. Ah, ya las enfermedades que Enfermedades, trajeron los... ¿Cuál era la pandemia que mató a tantos millones de indígenas en esa época? viruela, La sarampión, viruela, no te olvides, la viruela. No teníamos defensas contra esa enfermedad. Recuerda que venía de otro continente. Entonces los indígenas no pudieron contra la viruela. Ojo, también la gripe, ¿ah? Pero la gripe, esas que mataban, así como las de ahora. Pero la viruela fue lo peor, lo peor. El problema es que no se sabía por qué morían tantos indígenas. Hoy sabemos que era por las enfermedades, pero como no sabíamos antes eso, curas como Bartolomé de las Casas decía que morían tantos indios por el abuso del látigo que le daba el encomendero a sus indígenas de la encomienda. Por eso es importante que hace un rato te dije que te aprendas qué es la encomienda. Y ahora vamos a profundizar. Una encomienda es un grupo de indígenas, ¿de acuerdo? Profesor, a los españoles se les daba encomiendas a algunos. ¿A quiénes exactamente? Aquellos conquistadores que habían luchado contra los incas y habían arriesgado la vida por el rey de España en nombre de Cristo y bla, bla, bla. Entonces, era como un premio, ¿no? Es como cuando tú ingresas a la universidad, te van a regalar, no sé, tu bicicleta, ¿no? Para que ahora la moda es la bicicleta. Entonces, aquí era cuando luchaste por el rey en contra de los incas, tu premio era una encomienda, un grupo de indígenas para que puedas servirte de ellos como tus, ¿no? Como tus sirvientes. Entonces, si el indígena no quiere trabajar, supongamos, o se rehúsa a trabajar en la tierra, el español le metía tanto látigo que los mataba. Entonces, Bartolomé de las Casas cree que por el abuso de las encomiendas es que murieron tantos indígenas. Por eso le pidió al rey de España, ojo con el nombre del rey de España, Carlos I, llamado también Carlos V. Le pide a ese rey, por favor, rey, hay que dar unas leyes en defensa del indígena. Recuerden que no era la primera vez que al indígena se le había dado leyes para protegerlo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que al indígena se lo defendió? En la época de Cristóbal Colón. Cuando Colón llegó y descubrió América, lo primero que hizo con los indígenas fue esclavizarlos. Terrible. Pero gracias a algunos sacerdotes como el padre Victoria o el fray Montesinos, que esos no los conocemos mucho, ¿verdad? Más conocemos a este que estás viendo ahí, a Las Casas, Bartolomé de las Casas. Pero ya mira, desde 1508 se habían decretado las llamadas leyes de las leyes de Burgos, en la que al indígena no se le puede volver esclavo, se le prohíbe volvérselo esclavo, pero eso no significa que proclamamos su independencia tampoco. O sea, indio, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Tú no vas a ser esclavo porque te acabamos de proteger. ¿Y cuál es la mala? Que no vas a ser esclavo, pero sí en su reemplazo vas a ser súbdito del rey. O sea, no eres libre tampoco, eres súbdito del rey, pero no esclavo. O sea, no te podemos matar, no te podemos hacer trueque, pero sí tienes que pagar un tributo en agradecimiento de que el rey no te ha vuelto esclavo, no te ha vuelto cosa. Eres ser humano, pero súbdito del rey. Entonces, esa fue la primera forma de proteger al indígena. Ahora, en el 1542 se vuelve a debatir sobre la humanidad del indígena, porque había esta creencia que el indígena no parece humano. Entonces, dentro de la mente eurocéntrica de los conquistadores, eurocéntrica es que todo es Europa, la cultura europea es la que, ¿no? Es la voz cantante, ¿no? ¿Cuál raza es mejor? La blanca. ¿Cuál raza es peor? La que más se oscurezca. ¿Cuál es la mejor lengua? El latín, el castellano. ¿Cuál es la peor lengua? ¿No? El quechua. Entonces, como nos veían tan diferentes, consideraban que los indígenas no son humanos. Muchos ilustrados, incluso del siglo XVIII, decían que el indígena parece un simio, que paran desnudos, plumas en el trasero, trepan árboles, ¿no? Y son sodomitas y practican unos contra otros como si fueran pues bestias, ¿no? Así al aire libre, y que las mujeres indias son tan feas que parecen hombres, etcétera. Entonces, todas esas cosas generó lo que se llama la mentalidad colonial. Muchos de nosotros todavía padecemos de esa enfermedad, ¿no? Y más aún la publicidad en los medios nos hacen propaganda de que la civilización es lo más cercano a Europa, lo más cercano a Norteamérica. Todo lo que se aleje de la blancura, la tecnología, ¿no? Lo que se aleje, lo que sea más rural, lo que es más natural, selvático, es más primitivo, más salvaje, ¿no? Entonces, esto es una mentalidad
colonial, eso se llama la colonización del poder, se llama, a través de la raza y a través del sexo también, ¿no? El hombre sobre la mujer, el poder, etc. Bueno, resumiendo, Bartolomé de las Casas le pide al rey que al indio hay que defenderlo. ¿Y cómo le pide defenderlo? Dando algunas leyes. Entre las más importantes está suprimir las encomiendas. Suprimir las encomiendas, ¿ya? Que las encomiendas solamente duren durante una generación. Que el encomendero que muera, esa encomienda se libere. Ya no lo puede heredar el hijo del encomendero. Es lo más importante, se suprimen las encomiendas. Por otro lado, ¿de qué otra forma vamos a defender al indígena? Porque Bartolomé de las Casas consideraba al indígena humano, un ser humano. El único problema del indígena, ¿cuál es? Que no conoce a Cristo. Pero fuera de eso es un ser humano, que es hijo de Dios también. Por lo tanto, tenemos que evangelizarlo. Y en este Sepúlveda, no sé si alguna vez han escuchado sobre él, decía que el indígena sí es un animal y tenía argumentos para decir, yo tengo pruebas, el indio es un animal. ¿Por qué? Si no cree en Cristo, no tiene alma. O sea, no tiene alma. Los que no creen en Dios no tienen alma. Y si no tienen alma, son animales. Y si son animales, no hay pecado si matamos a un animal. Ahora, ¿cómo yo puedo destruir ese argumento? Y no sé si ustedes también. ¿Los animales tienen alma? ¿O solo el ser humano tiene alma? ¿Qué dicen ustedes? Difícil, profesor, porque no estoy en el cuerpo de un animal para saberlo. Bueno, según la filosofía de la India, todos los seres vivos tienen alma. Solo hay un ser vivo que no tiene alma. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el único ser vivo que no tiene alma? El único. ¿Perdón? Internet. Ser vivo, ser vivo. El único ser vivo que no tiene alma, ¿cuál crees que es? La vaca, no, la vaca tiene alto, eso es un ser vivo. Todos los animales tienen alma menos uno. Según la religión hindú, claro, las plantas, pues, es el único ser vivo que podemos comer. Por eso en la India no comen carne, tú ya aprendiste por qué, ¿verdad? Entonces, pero para la mentalidad española de la época, sobre todo para la cabecita de Ginés de Sepúlveda, el indio que no cree en Cristo no tiene alma, por lo tanto es animal y por lo tanto no cometemos pecados y lo asesinamos. Para Bartolomé de las Casas sí es un ser humano, solamente que necesita ser evangelizado. Y para eso hay que suprimir las encomiendas porque eso es lo que genera que mueran como cancha el pobre indígena. Ahora, el detalle también está en que el indígena va a seguir trabajando en la mina, en las haciendas, pero le van a pagar un salario. O sea, el trabajo del indígena nunca va a ser gratuito. Esa sería otra ley nueva. Se va a pagarle al indígena por el trabajo que haga. Su trabajo va a ser remunerado. Entonces, esa será otra ley nueva. Ahora, y otra ley nueva sería la creación del virreinato del Perú. La creación del virreinato del Perú, que ahora todavía no lo vamos a ver, lo veremos después. Pero lo que quiero preguntarte es, ¿qué consecuencia trajo que una de esas leyes nuevas dijera queda suprimida las encomiendas? ¿Qué consecuencia crees que trajo eso? El rechazo de los encomenderos. Claro, si tú te ganas la lotería y Vizcarra te quita tu premio en millones para repartirle a todos los que no han recibido bono y a ti no te dejan ni para el pasaje, ¿tú estarías de acuerdo? ¿Estarías contento? No, posiblemente te rebeles, no hagas tu huelga. Entonces, ¿quiénes se rebelaron tras la anulación de las encomiendas? Los encomenderos. Y eso justamente es la Tercera Guerra Civil. Mira, todo esto que tuve que explicarte para entrar a entender la Tercera Guerra Civil, la rebelión de los encomenderos, liderada por un hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, el más rico de los encomenderos. Y si la pregunta del examen fuera, ¿por qué se rebeló Gonzalo Pizarro? Creo que ya sabes marcar por las leyes nuevas. Para ser más específicos, porque le suprimieron sus encomiendas. Si la pregunta fuera, ¿contra quién se rebela Gonzalo? Se rebela contra el rey de España. Hay que ser bien valiente para rebelarte contra un rey. Cualquiera se puede rebelar contra Vizcarra ahorita, porque tú sabes que es un ser humano, ¿no? Camina, va al baño, pero el rey es otra cosa, el rey es hijo de Dios, tiene un poder supremo y absoluto, no hay congreso ni constitución que lo vigile. O sea, que Gonzalo se enfrente al rey, wow, sí era otra mentalidad, ¿no? Y Gonzalo qué valiente para enfrentarse a la corona porque le estaba perjudicando las leyes nuevas. Muy bien, a ver, si una de las leyes nuevas también creaba el virreinato, ¿quién me puede decir quién crees que llegó aquí entonces? ¿El primer qué? Primer virrey. El primer virrey. Ese se llamó Blasco Núñez de Vela. Profesor, disculpe, entre otras cosas, ¿para qué vino el primer virrey del Perú al Perú? Vino para quitarle sus encomiendas a Gonzalo. Gonzalo lo estaba esperando en la batalla de
Iñaquito. Y en esa batalla ganó Gonzalo. Pobrecito el virrey, perdió la cabeza. Profesor, en otras palabras, ¿qué acaba de decir? Gonzalo está ganando la rebelión. ¡Wow! ¿Y qué hizo el rey? Mandó otro ejército. Se produjo la batalla de Guarina. ¿Y quién ganó? Gonzalo. ¡Wow! Gonzalo está en todas. Gana que te gana que te gana. El rey no sabía qué hacer. Manda un ejército el rey y Gonzalo le vuelve a ganar. Así es que el astuto rey no tuvo más opción que cambiar la estrategia. Ya no mandar un ejército, mandar a este hombre, el famoso pacificador Pedro de la Gasca. Pedro de la Gasca, ¿sabes? Vino, en vez de un ejército, ¿sabes lo que trajo? Una cruz y una Biblia. Las armas más poderosas que podía traer un pacificador, una cruz y una Biblia. Y con eso derrotó a Gonzalo. No entiendo, profe, ¿cómo lo pudo ganar con una cruz y una Biblia? No, la Gasca, astutamente, se encuentra con Gonzalo. Gonzalo tenía 2000 soldados. La Gasca, ¿qué les dijo a los 2000 soldados de Gonzalo? Únanse a mí, traicionen a su líder Gonzalo. Si se unen a mí, tendrán el perdón de Dios y el perdón del rey. Soy el pacificador. Lo dudaron. Nadie se movía de su sitio. Entonces la Gasca, muy astutamente, ¿qué hizo? Sacó 280 encomiendas que tenía debajo de su manga. ¿Y qué les dijo a los 2000? Los primeros 280 que se unan a mí y traicionen a Gonzalo y me ayuden a derrotarlo, les entrego una encomienda. Los 2000 se unieron a la Gasca. Gonzalo se quedó solo. Así fue como Gonzalo fue derrotado en la última batalla. En realidad no fue batalla, porque acá lo que hubo fue una deserción de tropas. Todos los de Gonzalo se fueron con el pacificador La Gasca. Gonzalo se quedó solo y ahí nomás le cortaron la cabeza en Jaquijahuán. Ahora tú dirás, profesor, y ahí acabó la historia de Gonzalo. ¿Por qué hubo otra guerra? Una cuarta guerra civil. ¿Cuántas encomiendas había prometido entregar La Gasca? 280. ¿Cuántos se unieron a La Gasca? Los 2000 no recibieron todos sus encomiendas. Los que no recibieron encomiendas quedaron insatisfechos. Este es el nombre de la última rebelión, la rebelión de los insatisfechos, porque no estaban satisfechos con el reparto de esas encomiendas. Esta rebelión fue liderada por Francisco Hernández Girón. Me acuerdo cuando yo di mi examen de admisión en San Marcos, me vino esa pregunta sobre Francisco Hernández Girón. Finalmente este también fue derrotado, ¿no? Primero ganó en Chuquinga, pero luego la batalla de Pucará, hoy Puno, ahí finalmente fue derrotado por un hombre conocido como Pedro Pablo Meneses, Meneses, no el otro, Pedro Pablo Meneses. Ya, y ese fue el que derrotó a el insatisfecho Girón. Listo, chicos, con esta última guerra civil el Perú ya estaba pacificado. Y como estaba pacificado, el virreinato del Perú ya podía entrar a gobernarnos durante 300 años. Fin. Pero antes, demuéstrame que aprendiste sobre las guerras civiles. Espero tu clave. Te escucho. Ajá. ¿Con qué finalidad el virrey Vela enfrentó a Gonzalo? Esa es la pregunta. No se vayan. ¿Qué dicen? Ajá, me lo han escrito. La clave es C. Y la respuesta es correcta. Muy bien, la clave C. El virrey Vela vino para hacer cumplir las leyes nuevas que estaban afectando a los encomenderos, ¿no? La idea era que se acaben las encomiendas. Profesor, ¿por qué el rey se las agarró tanto con los encomenderos? ¿Realmente el rey le tenía penita por los indígenas? Porque Bartolomé de las Casas suplicó al rey, defiende al indio, anulas esas encomiendas porque le meten látigo y mueren. ¿Tú crees realmente que por eso el rey acabó con los encomenderos? ¿Qué es lo que realmente el rey tenía miedo de los encomenderos? Y esto sería el último análisis, nivel de ECOA. ¿Por qué el rey odiaba a los encomenderos? ¿Cuál era su principal temor? Que los encomenderos, que ya tenían tierras, que ya tenían indios, se conviertan en una clase muy poderosa y posiblemente se conviertan en una nobleza feudal. ¿Te acuerdas la clase de HU la semana pasada? En el sistema feudal, ¿quién pierde poder? El rey. ¿Recuerdas? El rey pierde poder. O sea, el rey de España tiene miedo de que estos encomenderos se conviertan en una clase feudal poderosa. Faltaba nomás que construyan su castillito, ¿no? Y le fregaban al rey su poder. Por eso es que el rey se metió contra los encomenderos. Claro, digamos, la ayuda fue las súplicas de Bartolomé de las Casas. ¿Sí? ¿Pregunta?
Pensé que había una pregunta. Ya. Entonces, una más. Con esto cerramos. A ver, márcame la clave. ¿Por qué se revela Gonzalo? Te está preguntando. La B. Excelente, claro. La clave B. Recuerda que acabamos de decir que las leyes nuevas le estaban disminuyendo los privilegios a los encomenderos. Listo, chicos. Hasta aquí, historia del Perú. Ya. Entonces ya, pues vamos a historia universal, sin perder ni un minuto. Ya. A ver, ¿recuerdas la semana pasada? Habíamos empezado con Edad Media. Perdón en este brusco cambio, ¿no? HPHU, pero es que la hora es la hora y si no, nos quedamos cortos de tiempo. Ya. A ver, súper resumen. La semana pasada vimos Edad Media parte 1, ¿verdad? Recordemos, vimos ¿por qué cayó Roma? A ver, rapidísimo. ¿Cuál fue el factor más importante que explica la caída de Roma? ¿Su excesiva qué? ¿El ingreso de los bárbaros? Eso de los bárbaros, pero ¿cuál era el problema que tenía Roma? Roma había crecido demasiado, o sea, había una excesiva ¿qué? Expansión. Expansión, por lo tanto las fronteras se habían debilitar, ¿verdad? Habíamos visto eso. Luego habíamos visto la diferencia entre los romanos y los bárbaros, eso ya lo habíamos visto, los reinos bárbaros que se crearon. ¿Cuál era el reino bárbaro más importante? Habían varios, ¿cuál era el más importante? Los francos, de ahí salió el imperio carolingio, ¿verdad? Habíamos hablado de cómo de los reinos francos salió Carlomagno, que tenía como sueño resucitar el imperio romano, pero resucitarlo dándole un sabor bárbaro. O sea, las costumbres de los bárbaros, ¿cuáles eran? Fidelidad, pureza de sangre, y esto de más vale la palabra escrita o hablada. Para los bárbaros, ¿cómo es? Hablada. La palabra Hablada. hablada, y también ellos nunca adoptarían. Los romanos sí, ellos no, por el tema de la pureza de sangre. Entonces, todo eso son costumbres bárbaras que el Imperio Carolingio lo mezcló. Lo malo del Imperio Carolingio es que al morir Carlomagno, se dividió el imperio entre sus 3 nietos, con el Tratado de Verdún, y esto fue lo que explica el surgimiento del feudalismo. Habíamos hablado del feudalismo también, cómo se desintegra Europa como un rompecabezas en pequeños feudos. Los nobles se apoderaron de estos pedazos de territorio y de esa manera se hicieron muy poderosos a través de estas ceremonias de dependencia personal. ¿Se acuerdan, no? Estos a sus estudios te los bien, el homenaje y la investidura. ¿Recuerdas el homenaje? ¿Quién se arrodilla ante quién? ¿Cómo se le dice al que se arrodilla? Vasallo. Vasallo. Recuerda que el vasallo no es igual que el siervo es campesino. El vasallo es como decir un noble, pero pobre, un noble menor. Mientras que la investidura, ¿qué cosa es? Cuando el señor le entrega al vasallo su pedazo de ¿qué? De tierra, su feudo, para que ahí le trabajen los siervos. Entonces, la jerarquía, ¿cómo es? Rey, señor feudal, el vasallo del señor feudal, y el vasallo tiene vasallos, que se llaman siervos. Un poco complicado, ¿no? Pero existe vasallo del vasallo del vasallo, ¿no? Así hasta llegar al reino, vasallo del vasallo del vasallo. Ya, entonces vimos esto, ahí está un poquito lo que habíamos visto, la economía, las partes de los feudos, la caballería, ¿no? Ya está, ahí me voy a quedar. Bien, ahora vamos con la segunda parte. Vamos hoy día a hablar del mundo árabe, luego vamos a hablar del Imperio Bizantino, las cruzadas, la economía medieval, la iglesia medieval y el fin de la Edad Media, con peste negra de Yapa, ya que está de moda las pandemias. A ver, el Imperio Árabe. ¿Por qué es importante hablar de los árabes? Es la segunda religión más importante del mundo. ¿Así? ¿Cuál es la más importante del mundo? ¿Cuál más? Pues el cristianismo, ¿no? Sin embargo, lo curioso es que hay 1.400 millones que creen en Alá en el mundo entero, ¿ya? O sea, de cada 4 seres humanos, 1 cree en Alá. Y lo curioso es que cada día más gente se convierte al Islam y más gente deja de ser cristiana, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, sigue predominando la fe católica sobre la musulmana, pero es la segunda religión más importante. Esta historia se desarrolla